Primera de Corintios 13. En la serie Edificando la Iglesia, la predicación de hoy tiene por título Edificando con la Esperanza. Un cristiano, una de las cosas indispensables para construir su vida cristiana, para edificar su comunión con el Señor, pues es la esperanza. No digo que sea lo único, pero es una de las cosas importantes, indispensables en la vida de un cristiano, la esperanza. Y vamos a estar hablando de ese tema tan importante. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo número 13. Este es un pasaje que mucha gente conoce, ¿verdad? Sobre el amor, todo el capítulo número 13, pero solamente vamos a leer el verso 13. Si está listo, vamos a leer. Dice lo siguiente: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pido sabiduría, dirección, Señor, para predicar hoy el mensaje, de tal forma que nosotros permanezcamos, Señor, también en esta virtud necesaria, que fomentes que en nosotros crezca, Señor, la esperanza, Señor, que nos ayude en nuestro caminar cristiano, Señor, la esperanza, Señor, en ti, Señor bendito. Te pedimos todo en el nombre de Jesús, amén. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Eso es lo que permanece en este tiempo, antes de que el Señor venga, antes de que usted muera, ¿sí? La muerte para los cristianos es una bendición. El día de la muerte, dice la Biblia, que es mejor que el día del nacimiento. ¿Cuánto nos alegramos, verdad, cuando un bebé nace? ¿Sí? Es motivo de grande regocijo, ¿verdad? Mucho regocijo, sobre todo, pues obviamente para su familia, para sus padres, después de una espera, poder mirar ahí a la criatura, y toda la gente alrededor se pone muy contenta, ¿verdad? Por eso, y la Biblia dice que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento, porque vamos a la presencia de Dios. Dios es tan generoso, tan bueno, tan misericordioso, ¿sí? Y Él tiene cuidado de nosotros. A veces nosotros somos muy proclives a juzgar, muy dados a calificar, a hacer juicios, y miramos a veces los comportamientos de alguna persona y por su comportamiento decimos nosotros que esa persona no es merecedora del cielo, ¿sí? Porque bueno, pues podemos nosotros decir, la Biblia reprende todas esas actitudes que estuvo teniendo tal o determinada persona. Hacía lo que la Biblia dice que no debemos hacer, lo que la Biblia nos insta a cambiar. Y entonces por eso deducimos que esa persona pues no se fue con el Señor. Pero ¿se acuerda de aquel que crucificaron a un lado de Jesús? Su vida y su conducta no era aprobada por las personas. Él mismo llegó a decir: nosotros estamos aquí justamente cuando advertía al otro que callara, que se arrepintiera porque estaba en el lecho de muerte. Él dice: nosotros estamos justamente, pero este hombre, refiriéndose a Jesús, él no ha hecho nada, y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesús le dice: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando una de las mujeres, después de que se efectuó la resurrección, va a la tumba que estaba abierta, no encuentra a Jesús, ve a Jesús, le dice: no me toques, no lo encuentra en la tumba, se le aparece después, le dice: no me toques porque no he subido al Padre. ¿Se acuerda que así dice la Escritura? Pero qué maravilloso. Este es una de las momentos en la Biblia que nos enseñan que Jesús, bueno, nosotros lo tenemos claro, pero vale la pena acentuarlo, que Jesús es Dios, porque Jesús en la cruz le dice a ese hombre: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero 3 días después de la resurrección, a María le dice, a Magdalena le dice:
no me toques porque no he subido al Padre. Entonces, ¿cómo le dijo al ladrón que desde hoy va a estar con él en el paraíso y todavía le dice que no había subido? Porque Jesús es el Dios eterno, el Dios único. En Él se encierra o en Él se engloba la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Pero lo que yo quiero resaltar aquí es cómo a juicio de nosotros podemos calificar, pero Dios sabe el corazón de las personas. Y a veces en los momentos, en los últimos instantes, ¿verdad? De que pues vamos a dejar de respirar y tenemos siempre oportunidad de que de parte de Dios de ponernos a cuentas con Él, porque Dios es así generoso, ¿verdad? Y Dios así lo ha mostrado y sabemos que así es, ¿verdad? En el último momento, como el ejemplo de ese hombre en la cruz, se puso a cuentas con el Señor y así, ¿verdad? Hay mucha gente, por eso usted comparta de Dios, compártale a las personas, hábleles de Cristo, porque nosotros no sabemos si eso que usted le está compartiendo de Cristo a las personas, en el momento que esa persona esté por morir, esté agonizante y tenga un tiempo último de vida, se acuerde, venga a su mente, Dios le permita recordar todo lo que usted y otros hermanos como usted le estuvieron compartiendo de la palabra de Dios, y en ese momento clame a su Señor y sea salvado, aunque llevó quizás a nuestros ojos una vida equivocada, o a que llevó a nuestros ojos una vida muy correcta, porque también sabemos que no es por obras, ¿sí? Entonces usted comparta la palabra de Dios, ¿sí? A todos los que se puedan, a los que se dejen y a los que no se dejen, también compártales de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y yo quiero hoy detenerme en este que es la esperanza, ¿sí? Hoy nosotros estamos regidos espiritualmente, los cristianos, por la fe, por la esperanza y por el amor. El mayor es el amor, porque Dios es amor, entonces el mayor es el amor. La fe, la esperanza se van a terminar cuando usted esté en la presencia de Dios. Por eso hacía alusión a la partida, a la muerte. Cuando usted esté con el Señor, cuando yo esté con el Señor, pues ya se acabó la fe, porque la fe es en algo que no vemos, ¿sí? Es pues la fe, la certeza de lo que nosotros esperamos, la convicción, la certeza, ¿sí? Cuando estemos con el Señor se acabó todo eso, pero el amor es el mayor, nunca deja de ser. Hay otro pasaje que quiero leerle, Salmo 146, versículo número 1. Si es tan amable de ir ahí, por favor. Salmo 146, verso 1. Dice la Escritura, ahí en el subtítulo del Salmo, alabanza por la justicia de Dios. Mire lo que dice el verso 1, Salmo 146. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, ¿sí? En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y en el camino de los impíos trastorna. El camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya, ¿sí? Este pasaje, si usted se fija, lo lee detenidamente, lo analiza, tiene el propósito de despertar en nosotros una esperanza, una confianza en el Señor, ¿sí? Pues
la palabra de Dios nos dice: no confíes en ningún hombre ni en los príncipes que no pueden hacer nada por ti, parafraseado, ¿verdad? Lo podemos leer así, sino que en aquel nuestro ayudador es Dios. Nuestra esperanza, dice el versículo número 5, está en Jehová, ¿sí? Nuestro Dios. Él hizo los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. Hace justicia, da pan, trae libertad, dicen los versículos siguientes, abre los ojos, levanta a los caídos, ama a los justos, guarda a los extranjeros, ¿sí? Al huérfano, a la viuda. Qué maravilloso es saber que Dios tiene cuidado, ¿sí? De los extranjeros, es decir, de esos sentimientos de soledad cuando estamos lejos de nuestros seres queridos. Dios tiene cuidado, nos infunde esperanza en todas esas etapas de nuestras vidas, ¿sí? Eso encontramos en la palabra de Dios, que hay esperanza en Dios. Pero ¿qué encontramos en el mundo? ¿Sí? En el mundo encontramos cosas contrarias a lo que la Biblia dice. Dios quiere en nosotros fomentar que dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, crezca la esperanza en Dios. La esperanza de que Él te puede levantar si has caído, de que Él te perdona, de que si tienes hambre Él te va a proveer, de que Él te va a ayudar. Esa es la esperanza que Dios quiere que usted y yo tengamos. Pero ¿qué nos dice el mundo allá afuera? Que pues no hay esperanza, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros tener esperanza en un mundo de hoy, en el mundo de hoy, en las cosas que vemos nosotros hoy en día? No hay duda, ¿sí? Pues no hay forma de negar lo que estamos viviendo en un mundo así convulsionado. ¿Qué forma de describirlo? ¿Usted ha mirado a una persona, ha tenido esa experiencia de mirar a una persona convulsionarse? A veces a alguien, algún enfermo, algún familiar que se convulsiona, ¿verdad? Sí. Pues hay algo pues así que preocupa, ¿no? Y imagínate el mundo, ¿verdad? Así sacudiéndose de tal forma, ¿verdad? El mundo en el cual nos ha tocado vivir. Hoy los que nosotros estamos, a veces la gente dice que los tiempos de antes fueron mejores, ¿verdad? En algunas cosas entendemos por qué se dice, bueno, pues es que en los tiempos de antes los quesos eran más buenos, ¿verdad? No, te comías un queso y la crema y bueno, y luego le vamos añadiendo a lo de la comida, decimos, no, pues es el respeto. No, yo me acuerdo que antes todos los jovencitos pues saludaban a los mayores, ¿verdad? Se bajaban de la banqueta para dejarle el paso a la gente grande. Y hoy si no tienes cuidado te tumban, ¿sí? No, los tiempos de antes eran mejor. Bueno, sí, en ese sentido sí podemos ir viendo que el mundo va en degenere, ¿verdad? El pecado se va perfeccionando, también así dice la palabra de Dios, pero hay una cosa que no podemos nosotros negar, que desde el día de la creación hasta el día de hoy, este es el mundo, lo que a esta generación presente, lo que nos toca vivir es el mundo más contaminado, ¿no es así? El mundo más sobrepoblado, más inseguro, más deforestado, más enfermo, más violento, más vulnerable. Entonces al tener un panorama así, pues ¿cuál esperanza entonces, verdad? Los ambientalistas ven lo que sucede y toda esta deforestación y bueno, pues no hay esperanza. ¿Por qué? Dice uno, no, pues es que nuestros sistemas de justicia son solapadores, corruptos, entonces pues no va a haber un cambio, ¿sí? El mundo va a seguir igual y bueno, pues la gente pierde la esperanza. Dice, yo solo, ¿qué puedo hacer? Y vas y a lo mejor haces una manifestación. Yo conocí a una persona hace unos años, yo creo que dejó de hacerlo, no sé si se le acabó la esperanza, se pone un cartel, ¿verdad? Por frente, otro por detrás, así como un zarape, pero eran unos letreros y andaba aquí por los portales, no sé si a alguno lo tocó ver y se quejaba de todo, ¿verdad? Bueno, o protestaba, más bien dicho, de todo, ¿verdad? Y luego se paraba a veces en una calle por ahí en la Presidencia, él solo ahí se paraba y no dejaba pasar ningún vehículo, arriesgando a que le dieran un empujón ahí con el auto y lo tumbaran.
Y se quedaba ahí, ¿verdad? O no quería dejar traía ahí sus quejas, ¿sí? Bueno, quizás así tenemos ganas a veces de manifestarnos ante tantas cosas que suceden, ¿verdad? Pero pues decimos, ¿qué podemos nosotros solos hacer? ¿Sí? Definitivamente que nuestra esperanza no puede ser que este mundo dé un giro de 180 grados y que todo se solucione. Al contrario, ¿sí? Por lo tanto, nuestra esperanza no puede estar así en este mundo. Nuestra esperanza no puede estar en lo terrenal. Que este mundo cambie, que dé un giro radical y que cambien las cosas. No podemos, sabemos que esas cosas no van a suceder. Basta con que leamos la palabra de Dios también y nos vamos a dar cuenta de que pues hay cosas que están ahí profetizadas y que se han ido cumpliendo al pie de la letra de la palabra de Dios. Entonces eso significa que la única forma de vivir con la esperanza en el mundo de hoy es poniendo nuestra esperanza en Dios, poniendo nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Sí. El Salmo 91:2, solo le hago la referencia, habla en este salmista, dice este cantor, que él decidió poner su esperanza en Dios. Él tomó la decisión de poner a Dios como su esperanza, como su única esperanza. Bueno, ¿quién no ha perdido alguna vez la esperanza? ¿Quién alguna vez pensó que ya no iba a suceder tal cosa? ¿Sí? Y no se debe de perder la esperanza. Dicen que como ejemplo, un botón, ¿sí? Ni esperanza que las Chivas fueran a ser campeones. Ni el Chiva más aferrado tenía esperanza y mira el chiripazo, ¿verdad? No, pues no pierda la esperanza, ¿verdad? Por desgracia estamos viviendo una época en la que es fácil perder la esperanza, es muy fácil. Bueno, las crisis económicas, fíjese, las crisis de valores nos están golpeando sin misericordia, a veces muy fuertes, por más fuertes que nos sintamos los cristianos, la desesperanza se adueña de nosotros. También, bueno, la enfermedad nos ataca, le pedimos a Dios que nos sane, clamamos por salud, su aparente silencio muchas veces nos sumerge en la desesperanza, ¿sí? A pesar de todo ello, cuando nosotros entendemos lo que la desesperanza, la falta de esperanza significa, reconocemos entonces que no hay una causa justificada para la presencia de eso, de la desesperanza en la vida de un cristiano. Si nosotros entendemos qué significa no tener esperanza o desesperanza, entonces no hay justificación para anidar eso en nuestro corazón. La desesperanza significa literalmente estar sin salida, fíjese, estar completamente perdido y sin recursos. Se refiere a estar en un estado mental en el que uno cree que no hay esperanza alguna para su situación, sea la que ésta sea. ¿En qué situación te encuentras, hermano? ¿Sí? Bueno, yo te preguntaría, ¿estás perdido y sin recursos? Probablemente alguien se sienta así, diga, pues sí me siento perdido, estoy desorientado, pero ¿no tienes recursos? Si alguien dice, no tengo recursos, bueno, déjame contradecirte, tienes a Dios. Y Él es la fuente de todo. ¿Sí? Pero es que no traigo ni un peso en la bolsa, partido por la mitad. No, y si lo trajeras no vale, lo partiste. ¿Sí? Entonces, Dios es la fuente de tus recursos y el que te puede proveer de todo lo que tú necesitas. ¿Sí? Analiza tu situación en la cual te encuentras. ¿Sí?
¿realmente tú eres una persona que lo has perdido todo, según esa definición de desesperanza, y que estás sin recursos? Quizás estés, que estás perdido, confundido, pero Dios está a una oración de distancia. Dice la palabra de Dios: acércate confiadamente al trono de la gracia para que encuentres ayuda y socorro. Entonces, si tú estás pasando por un tiempo en que has perdido la esperanza, clama al Señor, acércate y Él te va a bendecir. Sí, Él te va a bendecir. Mire, hace 20 años, si no estoy sacando mal las cuentas, aproximadamente en el año de 1988, ¿cuánto hace de eso? En 1988, ¿verdad? Yo tenía yo, pues estaba joven, mejor así, ¿verdad? Y venía yo de la iglesia, pues yo ya había pasado por algunas, Dios había tratado conmigo. Yo estaba en la iglesia, pues estaba en la alabanza, pero terminábamos en la iglesia. No me acuerdo si yo venía de la iglesia por algún ensayo, por alguna reunión, pero el caso es que pues la iglesia estaba en el centro y venía yo atravesando el jardín. Y yo venía como, no recuerdo los motivos, pero pues era una época en que Dios estaba tratando así mucho conmigo, y yo venía como, pues así, imagínense, con las manos en la bolsa pateando un bote, ¿verdad? Y atravesando el jardín, y luego me paro así junto a la presidencia, y recuerdo bien esa imagen así en la presidencia, y estaban pasando los carros, estaba yo por cruzar y me detengo ahí. Y empiezo a hacer una oración a Dios. Yo para ese tiempo estaba soltero y yo le dije al Señor: Padre, bendíceme, Señor, que yo encuentre mujer para casarme. Y luego yo veía una familia por ahí que traían una familia y muy contentos ahí. Y yo decía: yo quiero una familia así como ellos. Yo le pedí mucho al Señor, con todo el corazón. Le pedí, y luego que pasa un carro, último modelo, pero en 1988, pues ¿cuál era, verdad? Y luego de ver a la familia, y luego le digo, pero y luego uno joven, pues a veces se deja uno llevar por los coches, ¿verdad? Y luego le digo al Señor: y un carro como ese, Señor, dame también. Sería como completo todo para mi vida, ¿verdad? Y el carro que pasó era un Volare Darka 1988, nuevecito así, bonito. Pues Dios me lo concedió, ese es el carro que tengo. ¿Sí? Ese es el carro que tengo ahí. No, pero pues si lo viera cómo me lo dejaste, Chuy, ¿verdad? Bien efectivo. ¿Sí? Dios, yo siempre tenía la esperanza en que Dios me iba a bendecir con una familia. Yo oraba al Señor y le pedía a Dios que me bendijera, ¿sí? Y sin yo tener novia, le pedía al Señor y oraba en aquella novatez, ¿verdad? Le pedía a Dios: bendice, tú sabes quién es, Señor, y bendícela, aunque yo ni siquiera la conocía. Y oraba y yo confiaba y estaba seguro que Dios me iba a bendecir. Y bueno, pues ustedes saben que Dios me ha bendecido mucho con mi familia, ¿sí? Dios quiere que nosotros tengamos esperanza. Dice la palabra de Dios que la esperanza no avergüenza. Lo que hoy impera en este mundo, en esta vida, es la fe, la esperanza y el amor. Esto es lo que impera en la tierra. El mayor es el amor, porque es Dios, pero las demás cosas debemos tenerlas en nosotros. Entonces, yo le puse un ejemplo de hace muchos años, uno joven, ¿verdad? Y con sus anhelos. Pero Dios es bueno. Pero ¿cuáles son las situaciones que tú estás pasando? ¿De qué tú tienes esperanza? Hace un momento orábamos por los problemas familiares. ¿Cuánta esperanza nosotros tenemos de que reine la paz en nuestra casa? ¿Qué problemas tan difíciles decimos: yo tengo la esperanza de que eso se va a arreglar? ¿O perdiste ya la esperanza?
Porque aquellas personas involucradas, incluyéndonos a nosotros, somos tan difíciles que hemos perdido toda esperanza. Hemos perdido la esperanza de que algún ser querido se convierta al Señor. O tenemos la esperanza y decimos, yo sé que a esa persona, a este familiar, yo voy a verlo ahí adorando al Señor, levantando sus manos, clamando a Cristo. ¿Cómo estamos? ¿Con esperanza o sumidos en una desesperanza? La desesperanza deshonra a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, desagrada a Dios, al Todopoderoso. ¿Sí? Porque la desesperanza en la práctica supone un rechazo de las Escrituras como la palabra de Dios. El sentimiento de desesperanza contradice lo que está escrito. Por eso no agrada al Señor. Los que están desesperanzados, bueno, en última instancia significa que han perdido la fe. ¿Sí? Y si hoy lo que nos rige como cristianos es la fe, la esperanza y el amor, imagínate el problema tan grande. Han perdido la fe. Sabemos que la fe es esencial para la vida cristiana, medular para un cristiano, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Los que han caído en la desesperanza ponen su mirada en los recursos del mundo en lugar de confiar en la capacidad de Dios. Los que han perdido la esperanza, como dice un pasaje que leíamos en una predicación anterior, Hebreos 12, verso 3, ¿sí? Ahí nos dice, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Pues quiere decir o alude a que hubo quien en su ánimo se cansó hasta desmayar, perdió la esperanza. En su ánimo se cansó, desmayó, no pudo seguir adelante. A pesar de lo trágica que es la desesperanza, bueno, la desesperanza, no es algo desconocida para los cristianos. Muchas más veces de lo que deseamos está presente en nuestras vidas, más de lo que quisiéramos. Tenemos que saber reconocer. Bueno, y esta es la razón por la que Cristo hoy nos habla. Hoy está hablando de esto a todos. Jesús dijo, ¿verdad? Habló, este es escrito en la Biblia, lo conocemos como la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar es una necesidad. Orar siempre y no desmayar. Porque cuando tú estás orando, estás buscando crecer en fe, estás buscando crecer en esperanza. El mismo Pablo, el apóstol del cual no estamos basando la mayoría de la enseñanza el día de hoy, a su vez pues él hablaba de Cristo. Él tuvo problemas en esta área que estamos hablando, con la desesperanza, pero venció. Ahí en 2 de Corintios capítulo 1 verso 8 les confesó a los corintios que casi perdió la esperanza de conservar la vida, ¿sí? Pero venció esta sensación por medio de confiar en Dios. Mire, le voy a leer el pasaje. Fíjese cómo lo escribe el apóstol Pablo, 2 de Corintios 1, verso 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. No ignoren los problemas que tuvimos. Dice, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Abrumados más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Qué maravillosas palabras. Confiamos en Dios, el cual nos libró y nos libra, y esperamos que nos librará. ¿Usted se ha encontrado en una situación en donde creyó que hasta ahí llegó? En donde usted alcanzó a decir, adiós mundo cruel.
Pero Dios tuvo cuidado, ¿verdad? Algunos de los que están aquí han sufrido accidentes pues, terribles, y Dios, ¿verdad? Te ha bendecido. Sí. Y tenemos nosotros la esperanza de que si un día no salimos bien librados de un accidente, pues el Señor nos librará de la grande muerte y nos dará vida eterna. ¿Sí? El profeta Habacuc también, él confesó tener problemas con la desesperanza, lo voy a decir de esa forma, ¿verdad? En Habacuc capítulo 1, versículo 2, le leo, dice, él en su oración, fíjese cómo él oraba, ¿verdad? Un profeta orando de esta forma, podemos ver entonces lo que él estaba pasando. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Pues él está completamente, ¿verdad?, sin esperanza a las leyes, a las instituciones, etcétera, ¿verdad? Y a veces así nos encontramos. De repente podemos encontrarnos, ¿verdad?, pues en ¿y qué vamos a hacer? La gente es muy común, cada vez más personas dicen, ¿para qué voy a votar cuando son las elecciones? Si no me estoy equivocándome, hoy hay elecciones en el Estado de México, ¿no? En la Ciudad de México, todo eso, ¿verdad? Y en algunos otros estados. Y hay gente que dice, ¿para qué voy a votar si es lo mismo? Porque la gente ya perdió la esperanza, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos no debemos de perder la esperanza. Usted tenga su comunión con Dios y aún en eso usted confía en Dios, no en los partidos políticos, y sin embargo usted vaya y ejerza su voto por el que usted quiera, por el que usted tenga sus convicciones. Pero en su comunión con Dios va a producir eso, porque usted tiene esperanza en Dios, que Él puede cambiar a las personas. ¿Sí? Bueno, vemos cómo aquí Habacuc fue vulnerable a la tentación de la desesperanza, porque también la podemos definir así, como una tentación. El profeta, incluso hay en una frase ahí en el pasaje que leímos que dice que dio voces a Dios. La frase significa literalmente que gritó, ¿sí? Gimió de dolor gritando, pegó de gritos, es lo que estaba diciendo Habacuc cuando estaba él orando. ¿Usted ha orado de esa forma? ¿Ha habido un momento en donde usted está clamando al Señor, que llega un momento en que hasta grita, a lo mejor no gritándole a Dios, pero cómo habla de esa necesidad de alzar la voz y clamar? A veces impera más en nosotros la cordura y nos controlamos. Bueno, es bueno eso, ¿verdad? Pero cuánta necesidad tenemos a veces de Dios. Lo peor de todo es que no alcanzamos a hacer conciencia de nuestra necesidad de Dios. ¿Cuánta necesidad tienes de Dios y no clamas a Él? ¿Cuánta necesidad tienes de que Dios obre en tu familia y no estás orando por ellos? ¿Cuánto quieres que Dios haga en un ser querido y ya le hablaste, ya le dijiste, oye, ven, mira, quiero platicar contigo? Y le empiezas a soltar el rollo ahí, aunque la persona diga, ay, otra vez. Porque no he perdido la esperanza de que Dios cambie tu corazón, de que Dios obre en tu vida. No he perdido la esperanza. ¿Sí? Oramos a Dios insistentemente pidiéndole ayuda, pero a veces solo obtenemos silencio, sin entender que a veces también el silencio es una respuesta a Dios, y caemos en la desesperanza. Ese sentimiento es muy peligroso y traicionero, porque sin nosotros darnos cuenta, la desesperanza va destruyendo nuestra vida, nos da una visión negativa de la soberanía de Dios. Vamos a ver en la palabra, en la Biblia, qué significa poner nuestra esperanza en Dios. ¿Cómo podemos nosotros tener un corazón lleno de esperanza a pesar de todo lo que vemos en el mundo día con día?
la esperanza de lo que dice la palabra de Dios que no vemos contra la desesperanza de lo que cotidianamente vemos. Bueno, en primer lugar, la esperanza en Dios significa estar seguros de que pase lo que pase en este mundo, nunca nos podrán quitar lo que Dios nos ha dado. ¿Alguien te podrá quitar lo que Dios te ha dado? Dios nos ha dado paz. ¿Algo te puede robar la paz? Fíjate cómo a veces sí hay cosas que nos roban la paz, pero porque nosotros lo permitimos. Porque la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, que Él da una paz que el mundo no puede dar, porque ni conoce. ¿Sí? Romanos 8:38, mire lo que dice. Romanos capítulo 8, verso 38 y 39. Por lo cual estoy seguro. ¿Cómo dice el apóstol? Estoy como seguro. Usted diga, estoy seguro. No, pero dígalo como que está seguro. Diga, estoy seguro, ¿sí?, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿El amor de Dios en quién es? En Cristo Jesús. ¿Cómo usted va a tener el amor de Dios? Solo a través de Cristo Jesús. Hay una historia con una buena moraleja. Es la historia de un rey que quería hacer que un cristiano negara su fe en Dios. Le dijo el rey a este cristiano que lo iba a desterrar. El cristiano le dijo que nunca lo podría enviar a un lugar tan lejos que su Dios no estuviera ahí. Le dijo el rey a este cristiano que le iba a quitar todas sus posesiones. Le dijo que nunca, dice el cristiano al rey, nunca vas a poder tocar mis tesoros porque mis tesoros están en el cielo. Le dijo entonces el rey al cristiano, te voy a matar. Y el cristiano le dijo, rey, usted no me puede matar porque estoy muerto hace más de 40 años, pues yo estoy crucificado con Cristo y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Qué maravillosa enseñanza basada en la palabra de Dios. ¿Qué te puede quitar de lo que Dios te ha dado? El mundo que te puede quitar. Dice la palabra de Dios que hagas tesoros en el cielo, allá los ladrones no alcanzan. Pero si tus tesoros, lo valioso de ti es aquí lo terrenal, bueno, pues ahí sí están los robos a la orden del día. Pero si tu confianza está en lo celestial, ahí nadie tiene acceso. ¿Usted cree que alguien le puede robar a Dios? ¿Alguien se le puede colar ahí y robarlo? ¿Verdad? No. Sí. Nosotros debemos de tener nuestra esperanza en el creer por medio del poder del Espíritu Santo en nosotros. Sí, nosotros tenemos autoridad espiritual, autoridad delegada por Dios. Dios es el que hace todo, pero nosotros tenemos, ¿verdad?, el Espíritu Santo que nos ayuda. Romanos 15, versículo 13, le voy a leer, dice, Romanos 15, verso 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Por el poder de quién? Del Espíritu Santo. Hoy está más de moda decir para que te empodere el Espíritu Santo, para que seas empoderado. Bueno, eso es irrelevante, ¿verdad? Es lo mismo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de esperanza. Tenemos un Dios de esperanza, ¿sí? Te llene de todo gozo, para que abundes, dice, en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nuestra esperanza no está en lo que tenemos, o usted tiene esperanza en lo que tiene. Eso se puede ir de un día para otro, ¿no? No está en nuestra capacidad, porque de repente, ¿verdad?, podemos aún perder
alguna capacidad. Nuestra esperanza radica en lo que hemos creído, que es en Dios, en sus promesas, en su poder, en su amor, en su palabra. Nuestra esperanza no está basada en nuestra capacidad para enfrentar los problemas, escuche bien, o en nuestra capacidad para soportar las dificultades. Nuestra esperanza está basada en el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, que no nos deja caer. Dice la palabra de Dios que Dios sabe librar de tentación a los piadosos. Jesús, ¿verdad? Cuando estaba enseñando a orar a alguien que le preguntó ahí, enséñanos a orar como Juan a sus discípulos, como Juan el Bautista. Jesús les dijo, cuando ores, entre algunas otras cosas les enseñó a que pidieran, no nos dejes caer en tentación, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Eso es lo que usted y yo debemos de estar clamando y pidiendo a Dios, entre más cosas. La esperanza no puede estar puesta en lo material, eso nos enseña la Biblia. Lo material es incierto. Primera de Timoteo 6:17, mire lo que dice este pasaje. Primera de Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El Dios vivo te da las cosas en abundancia para que las disfrutes. ¿Sí? A los ricos les dice el Señor, no sean altivos, no pongan su esperanza en las riquezas. La esperanza debe estar en Dios. En este mundo las cosas materiales, dice este pasaje, son inciertas. Dicho de otra forma, engañosas, inseguras, como lo vemos continuamente en los acontecimientos del mundo. ¿Sí? Es incierto. Bueno, hoy en día vivimos en el tiempo del ¿quién lo hubiera creído? ¿Sí? ¿Quién hubiera creído que países petroleros estén en quiebra? Venezuela y algunos en el Medio Oriente. ¿Sí? ¿Quién hubiera creído que empresas multimillonarias se vengan a la quiebra? ¿Quién hubiera creído que familias acaudaladas lo perdieron todo? Pero eso es la realidad. Solo en Dios podemos tener nosotros la seguridad de que Él no cambia, Dios no cambia, con el tiempo no cambia, ni cambiará nunca. ¿Sí? La alabanza a Dios desde el principio hasta el día de hoy, Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero hay gente que habla de un nuevo mover en la alabanza, de es que Dios me reveló una nueva forma de adorar al Señor, y bueno, pues cuidado ahí con eso. Mucho ojo, dicen en la tele. Córrele y cuéntaselo al pastor. No sé. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, dice Malaquías 3:6, casi ahí a la mitad de la Biblia. Yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque la misericordia de Dios es desde el principio hasta el final. ¿Sí? Él tiene cuidado y nos disciplina. Él no cambia. ¿Sí? Todo el mundo cambia, es fluctuante, pero nuestra esperanza tiene que mantenerse firme en Dios, que Él nos ha dado las promesas. Él es fiel y cumplirá lo que nos ha prometido. A veces nosotros decimos, aunque yo ande en pecado, tú Dios eres fiel. Sí, el Dios es fiel y así te va a ir, así que aguas. O sea, no estés pensando que no le hace, yo así como ando, Él es fiel y me hace la balona. No. Dios te va a disciplinar. Dios va a tratar contigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es fiel a lo que Él dijo. ¿Sí? Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él es fiel. Entonces, hermanos, nuestra esperanza no es solamente para esta vida, sino pues mucho más para la vida eterna. ¿Sí? Le voy a leer unos pasajes en Tito capítulo 1, versículo número 1. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad,
en esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Nuestra esperanza es que tarde o temprano Cristo vendrá por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Verso 12, ahí Tito 2:12 dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, al pecado hay que renunciar, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y si Cristo no viene por nosotros y morimos en Cristo, sabemos que nuestra esperanza se mantiene viva. No morimos sin esperanza. Dice 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, alude a los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los cristianos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí no hay ventaja, unos primero y otros después, ¿sí? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, dice Romanos 14:8, ¿verdad? Quiero terminar, hermano, con que nosotros recordemos que mientras nosotros estamos aquí en la tierra, nosotros necesitamos 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Lo que dice 1 Corintios 13. Eso es lo que usted y yo necesitamos: fe, esperanza y amor. ¿Sí? La vida es un viaje donde todos los días estamos aprendiendo. ¿Sí? Cuando aprendemos, pues crecemos. Cuando crecemos, estamos madurando, ¿sí? Estamos disfrutando entonces las bendiciones de Dios. Hoy, hermanos, es un buen día para desarrollar la esperanza. No ayer porque ya pasó, no mañana porque todavía no llega. Hoy es un buen día para que nosotros desarrollemos esperanza, para retomar aún los sueños, ponerlos delante de Dios y pensar que Dios nos puede bendecir con el anhelo de nuestro corazón. Siempre entendemos que no estamos hablando de deseos carnales y pecaminosos, ¿verdad? Obviamente, ¿sí? No permitas, hermano, que tu pasado dicte cómo va a ser tu futuro. Tú ponte en las manos de Dios y que Dios diga qué es lo que te toca el día de mañana y qué es lo que va a ser el día de mañana. No dejes, escucha esto, no dejes que el pasado diga cómo va a ser tu futuro, determine tu futuro, no lo permitas. ¿Qué has hecho en el pasado? ¿Te has equivocado? ¿Has cometido, has hecho cosas muy feas? Bueno, no dejes que eso determine el futuro, ponte en las manos de Dios. Que Dios te limpie, que Dios te bendiga, que Dios llene tu corazón de esperanza para que tu futuro sea bueno, sea mejor, sea lleno de paz. Y no dejes que por un error, ¿verdad?, así vivas todo el tiempo en el futuro. Escucha la voz de Dios, hermano. Atrévete a cambiar, a soltar ese pasado en la cruz, en el perdón del Señor, a vivir un presente, a tener un futuro con esperanza, a que puedas realmente, ¿sí?, anhelar una vida mejor en Cristo Jesús. No hay otro día mejor, hoy es el día para cambiar. Cristo te ama. Esa frase real. Voltea con el que tienes a un lado y dile: Cristo, mi Señor, te ama. Hay un pasaje en Eclesiastés 9:4, dice, y con esto termino: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Es una frase fuerte, porque mejor es perro vivo que león muerto. Pero aquí alude a la mejoría, no a una persona, por supuesto, ¿sí? Se supone que un león, por magnífico que sea, ¿de qué sirve si está muerto? ¿Sí?
Aún hay esperanza para todo aquel que está vivo. Mire, ponga su mano sobre su corazón. Respire así lo más profundo que pueda. Suéltelo. Ya que lo soltó, alcanza a sentir los latidos de su corazón. Está vivo. Si alguno no lo siente, pues ni modo, ya se fue con el Señor. Mire, usted está vivo. Aún hay, dice Eclesiastés 9:4, para usted que está vivo, aún hay esperanza. Todavía hay esperanza. Es que ya estoy muy viejito, aún hay esperanza. Es que estoy muy joven, aún hay esperanza. Es que estoy bien enfermo y dice el médico que esta enfermedad, hasta que me muera, no hay sanidad. Aún hay esperanza, dice el Señor. Amén. Póngase de pie si me hace favor.